Continuando con las bases bioquímicas de la genética, vamos a hablar ahora de la estructura y función del ARN. El ARN o ácido ribonucleico es un polímero de ribonucleótidos púricos y pirimidínicos enlazados por puentes 3'-5' fosfodiéster. Existen diferentes tipos de ARN. Los más representativos son el ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo a partir de una hebra molde de ADN. Actúa transportando la información de un gen desde el núcleo al citosol, a la maquinaria que sintetiza las proteínas, donde el ARN mensajero sirve como molde sobre el cual es polimerizada una molécula de proteínas específica. El ARN de transferencia se sintetiza en el núcleo, actúa en el citosol como adaptador para la traducción de la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. El ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo, está contenido en los ribosomas y cataliza la síntesis de proteínas. ¿Cómo ocurre la síntesis de ARN o transcripción? La transcripción en organismos eucariotas. El ADN actúa como molde para la síntesis de ARN en un proceso conocido como transcripción, en el cual las dos hebras del ADN se constituirán en una hebra codificadora, la que tiene dirección 5'-3', y una hebra molde con dirección 3'-5'. A partir de la hebra molde del ADN se formará el ARN, cuyas bases y direccionalidad serán complementarios a esta hebra molde. El ARN tendrá dirección 5'-3'. Tendrá la misma secuencia y dirección de la hebra codificadora del ADN. Vamos a representar gráficamente la transcripción. La hebra codificadora del ADN tiene una dirección 5'-3' y una secuencia de base nitrogenada determinada por la secuencia de nucleótidos que lo conforman. Cada nucleótido tiene una base nitrogenada, por lo tanto, la secuencia de nucleótidos se traducirá en una secuencia de bases nitrogenadas, que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. La hebra complementaria a la hebra codificadora del ADN es la hebra molde, que tiene una dirección opuesta, 3'-5', y cuyas bases nitrogenadas serán complementarias a la hebra codificadora. La complementariedad de bases establece que guanina es complementaria con citosina y timina con adenina. Por lo tanto, con citosina guanina, con timina adenina, adenina timina, timina adenina, timina con adenina, guanina con citosina, adenina con timina, citosina con guanina, guanina con citosina, guanina con citosina, guanina con citosina y adenina con timina. La molécula de ADN es una molécula que tiene dos hebras, que forma una doble hélice dextrógira. Durante la transcripción, la hebra molde del ADN será la base para la síntesis de una cadena de ARN, que será complementaria a la hebra molde, por lo tanto tendrá dirección 5'-3',
y tendrá complementariedad de las bases nitrogenadas. Guanina con citosina, adenina con uracilo. En el caso de la ARN, la base nitrogenada timina no está presente. En su lugar está uracilo. Por lo tanto, la complementariedad con adenina será uracilo. Adenina, uracilo, citosina con guanina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina, citosina con guanina, citosina con guanina, adenina con timina. De tal forma que el ARN sintetizado es complementario a la hebra molde y por lo tanto es exactamente igual a la hebra codificadora del ADN, con la diferencia que en lugar de timina está uracilo. En el ARN, la secuencia de bases nitrogenadas es complementaria a la hebra molde del ADN y por ende es igual a la de la hebra codificadora. Timina es reemplazada por uracilo. Las etapas en la síntesis de ARN en eucariotas son 4. La primera es unión de la enzima ARN polimerasa al molde de ADN. La segunda es la iniciación. La tercera es elongación. Y la cuarta, terminación y liberación de la cadena. Vamos a estudiar cada una de estas etapas en la síntesis de ARN en eucariotas. Unión de la enzima ARN polimerasa al molde de ADN. La enzima se une inicialmente de forma débil a regiones inespecíficas del ADN. Luego empieza a desplazarse hasta localizar la secuencia de un promotor. En este punto se une fuertemente al ADN. Los promotores están constituidos por secuencias de bases cercanas al centro de iniciación de la síntesis. Los promotores contienen compartimientos activadores con las siguientes secuencias: CAAT, GC, TATA, que son las siglas de las bases nitrogenadas correspondientes. Esquema general de los promotores de precursores de ARN en eucariotas. Por lo general, la hebra molde de ADN contiene una secuencia de nucleótidos y estas secuencias específicas son las que van indicando la cercanía al centro de iniciación, CAAT, GC, TATA, separados por otros nucleótidos, pero esta secuencia repetida de esa forma le van indicando a la enzima ARN polimerasa que está cerca del centro de iniciación. El compartimiento TATA es el más cercano al centro de iniciación. La iniciación. La enzima ARN polimerasa no requiere un fragmento cebador, ya que puede iniciar la síntesis de novo. Se requiere la presencia de factores de transcripción que se representan como FT y se han identificado con las letras A, B, D, E, F y H. Factores de transcripción A, factor de transcripción B, factor de transcripción D, factor de transcripción E, factor de transcripción F, factor de transcripción H. Incorporación de los factores de transcripción al complejo de iniciación. En la hebra molde del ADN, el compartimiento
TATA es particularmente importante para la incorporación de los factores de transcripción. Inicialmente se agrega el factor D, se incorpora en el compartimiento TATA, luego se incorpora el factor de transcripción A, luego se incorporan los factores de transcripción B, E, H, la enzima ARN polimerasa y finalmente el factor de transcripción F, para formar lo que se llama como complejo de iniciación ubicado en la hebra molde de ADN y que contiene la enzima ARN polimerasa y todos los factores de transcripción. Después de constituirse el complejo de transcripción, la enzima ARN polimerasa inicia la síntesis. El primer nucleótido incorporado se une a la enzima y forma puentes de hidrógeno con la base complementaria en el ADN. El segundo nucleótido se une covalentemente con el primero mediante la formación de un enlace fosfodiéster 3'5'. La enzima continúa catalizando el ataque nucleofílico del 3'-hidroxilo al átomo de fósforo alfa del ribonucleósido trifosfato entrante. Elongación. La enzima ARN polimerasa se desplazará a lo largo del ADN en dirección 5'3', incorporando los nucleótidos sucesivos de acuerdo con el criterio de complementariedad de bases con la hebra de ADN molde. Los nucleótidos se unirán mediante un enlace covalente fosfodiéster 3'5'. La burbuja de transcripción es una estructura que se forma en el lugar en donde va a ocurrir la transcripción del ARN y consiste en la separación de las dos hebras de ADN. La doble hélice queda separada, se incorpora la enzima ARN polimerasa junto con todos los factores de transcripción y ese espacio es lo que se conoce como burbuja de transcripción. Aquí se presenta un modelo de una burbuja de transcripción durante la elongación del ARN. Obsérvese la separación de la hebra molde y la hebra codificadora, la hebra molde en color verde, que permite la síntesis del ARN representado en color rojo. El desplazamiento de la enzima polimerasa va en dirección 5'3'. Terminación y liberación de la cadena. La enzima ARN polimerasa se continúa desplazando a lo largo del ADN hasta encontrar determinadas secuencias, denominadas terminadores. AAU, AAA sería la secuencia de las bases nitrogenadas que indican que se termina la síntesis en ese momento o en ese lugar. Una enzima endonucleasa específica reconoce la secuencia AAU, AAA y libera el ARN formado. El extremo 5' de la nueva cadena de ARN tiene un nucleótido trifosfato y la base nitrogenada de ese nucleótido es guanina o adenina. Y luego está el resto de la cadena de ARN que tendrá la secuencia de base correspondiente. Después de ser sintetizados, las moléculas de ARN sufren modificaciones post-transcripcionales. Los ARN sintetizados en el núcleo son modificados después de su síntesis para dar origen al ARN mensajero y a otros tipos de ARN.
Una de esas modificaciones son los casquetes metilados 5'. Estos casquetes contribuyen a la estabilidad del ARN mensajero porque lo protegen de la actividad de las enzimas fosfatasas y nucleasas que pueden degradarlo. Otra modificación es la adición en el extremo 3' de una cola de más o menos 200 residuos de adenilato o adenosín monofosfato por la acción catalítica de la enzima poli-A polimerasa. Aquí se representa la burbuja de transcripción, la línea roja representa el ARN sintetizado o el ARN naciente, la señal de ruptura AAU, AAA. Luego de eso ocurre la ruptura por endonucleasa, se hidrolizan moléculas de ATP para liberar pirofosfato y se incorpora en la adición de la cola de poli-A por la enzima poli-A polimerasa. Por lo tanto, el ARN final tendrá casquetes 5' metilados y una cola de aproximadamente 200 residuos de adenosín monofosfato que se orientan en la dirección o en el extremo 3' del ARN sintetizado. Otras modificaciones posttranscripcionales del ARN consisten en eliminación de los intrones a través de un proceso de corte y empalme, en el cual se unen las secuencias correspondientes a los exones para dar lugar finalmente al ARN maduro. El ARN ribosómico y el ARN de transferencia también son modificados por eliminación de intrones. Aquí se presenta un ejemplo de modificaciones posttranscripcionales del ARN. A la izquierda se sombrean en color azul, amarillo y verde unas secuencias que son eliminadas, esos serían los intrones, para dar un proceso de maduración y al final del cual se obtiene un ARN de transferencia, en este caso maduro, en el cual se han eliminado algunas secuencias y se han incorporado otras. En el próximo video hablaremos del código genético.